Buen día, soy Carlos Pimentel y les voy a hablar de los más grandes científicos físicos, matemáticos, químicos, astrónomos, geógrafos, metodólogos, y no me voy a referir ahorita a los científicos sociales, ni a los científicos biológicos, ni a los científicos humanistas, sino a los científicos físico-matemáticos, químicos, meteorológicos, astronómicos. Porque voy a hablar en base a lo que escribí en este libro, que se llama Pimentría Universal 2001, donde hablo de 12 áreas de la actividad humana, que es el deporte, la agropecuaria, la ingeniería, la doméstica, la administración, la medicina, el arte, etc. Y entre ellas, el área número 10 es el de la ciencia. En esta área de la ciencia voy a hablar de los grandes personajes de las matemáticas, la geometría, la física, la energética, la química, la mineralogía, la astronomía, la geografía, la geología, la meteorología o climatología, la metodología científica o metaciencia y la lógica y epistemología. Porque ya les dije, las otro tipo de ciencia las veo en otra área. Estas son las 12 ramas del área científica. O sea que son 12 áreas, cada área tiene 12 ramas, por lo tanto son 144 ramas de la actividad humana. En otras palabras, todas las actividades humanas. Porque este libro de Pimentría Universal 2001 habla de los 2001 personajes más valiosos en todas las ocupaciones humanas. Y no únicamente personajes populares como artistas, deportistas o políticos y escritores, sino oftalmólogos, médicos, de todos. Es un libro muy importante para la sabiduría y la cultura universal. Empiezo diciendo, voy a mencionar solamente 23 científicos de los 144 que contienen los grandes científicos en este libro, científicos físico-matemáticos. Empezando por científicos de las matemáticas, hablamos de Leibniz, Gottlieb Leibniz, el matemático alemán que inventó, entre otras cosas, el cálculo infinitesimal, que es algo muy avanzado para las matemáticas. Otro gran matemático fue Leonhard Euler, suizo, de los matemáticos más completos. Uno más es el matemático Gerolamo Cardano, el italiano, que es el fundador de la álgebra científica. Es falso que el álgebra le inventaron los árabes, no. Hubo científicos del álgebra árabes, pero el verdadero inventor de la álgebra científica es Gerolamo Cardano, italiano. Y también voy a hablar de Brahmagupta, un hindú que inventó el número 0 y los números negativos. Y menciono estos cuatro de más de 20 matemáticos porque me interesa especificar esto. Por ejemplo, la India, los números que le llaman arábigos, esos que dibujamos como el 3, el 6, el 9, no son arábigos, son números hindús de la India. Porque los árabes retomaron de la India esos números, así como retomaron de la antigua Grecia mucha sabiduría, y ellos nada más la juntaron y luego la repartieron. Pero los inventores
de los números que les llaman arábigos no son arábigos, son números hindúes. Ahora, en la geometría, pues Pitágoras, el del teorema pitagórico, eso de cómo sacar el cálculo de la superficie de los triángulos. Euclides, el griego, fundador de la geometría. René Descartes, el francés, creador del método cartesiano, de las coordenadas cartesianas. Y muchos más. En la física, pues no podemos dejar de mencionar al gran Isaac Newton, el inglés o británico, que descubrió las leyes de la gravedad y muchas cosas más, por supuesto. O el gran Albert Einstein, para muchos el más grande científico, es alemán, creador de la teoría de la relatividad. En la química, el gran científico químico es Mendeleev, el ruso, creador de la tabla periódica de los elementos. Algo increíble. ¿Cómo es posible que en una tabla se pongan todos los elementos químicos, como el plomo, el aluminio, el azufre? Es increíble, con su peso atómico y todo. Es una obra excelentísima de Mendeleev, que también hubo otros precursores, pero él fue el que finalmente creó la tabla periódica, el ruso Mendeleev. O John Dalton, el creador de la teoría atómica. Ese concepto del átomo y ese concepto de cómo es el átomo con los neutrones, los protones, los electrones. El gran fundamentador del átomo es John Dalton, el británico. Es una obra excelentísima. O Lavoisier, el francés, que habló de la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se destruye, solo se transforma. En la mineralogía, Georgius Agricola, el alemán fundador de la mineralogía científica. En la astronomía, el más grande científico, de los 5 más grandes científicos que ha tenido la humanidad, Nicolás Copérnico, que fue el que creó la teoría heliocéntrica del sistema solar, que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y no que el Sol gira alrededor de la Tierra, como se creyó durante toda la antigüedad, que creó mucha polémica con la iglesia, que finalmente la iglesia cristiana aceptó, porque la iglesia cristiana puede tener desacuerdos, pero con el tiempo se ha ido adaptando a lo que la ciencia va determinando y explicando. Otro gran astrónomo es Johannes Kepler. Ahora, en la geografía, el griego Ptolomeo, escritor del Tetrabiblos y el Almagesto, o Eratóstenes, el griego creador del concepto y el nombre de geografía. Hay muchos geógrafos más que han hecho casi todo lo que es la gran geografía científica o la astronomía científica. En la geología, el norteamericano Charles Richter, que creó la tabla sísmica de Richter. Por ejemplo, cuando hay un sismo, decimos que en la escala de Richter el temblor fue de 4.3 grados de intensidad, etc. Algo fantástico. En la meteorología, la climatología, para medir el clima, el viento, la humedad y todo, pues tenemos a Torricelli, el italiano, que creó el barómetro, a Benjamin Franklin, el norteamericano, que inventó el pararrayos. La metodología científica, o sea, el método científico. Pensemos que hay varias formas de pensamiento: el pensamiento mitológico, de mitos y fantasías; el pensamiento filosófico, donde se hablan de grandes verdades pero no se demuestran; y el método científico. El método científico fue el que hizo evolucionar y avanzar enormemente a la sociedad en el progreso, que la tienen los países desarrollados como Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. El método científico, que producto del capitalismo. Ahí Francis Bacon, el inglés, es el fundador propiamente del método científico. Es un gran personaje.
Ahora, la lógica y la epistemología, que es la teoría del conocimiento o del pensamiento lógico, pues un gran representante fue Aristóteles, el griego, y el italiano Giuseppe Peano, representante de la lógica matemática. Mencioné a 23 de 144 grandes científicos. Todos los detalles de la ciencia, en la química, en la física, en la matemática, la han desarrollado gran cantidad de científicos. La mayoría son norteamericanos, ingleses y de otras nacionalidades, pero estos son los principales. Para saber cuáles los 144 grandes científicos de la física, matemática y química, astronómica, me baso en este libro que ya le dije, Pimentría Universal 2001, que trae no solamente a los científicos, trae a los ingenieros, a los artistas, a los deportistas, a los políticos, a todos los personajes valiosos. Este libro, Pimentría Universal 2001, lo pueden encontrar en Amazon, en mi página Carlos de Jesús Pimentel Flores. Y si te gustó este video, puedes darle un like en suscribirse, porque por ese medio te voy a seguir enviando mucha información de todos los personajes, grandes personajes valiosos de la humanidad, de mi sistema SAT universal, el universalismo, de valores, de astrología y de muchos temas. Muchas gracias.